La declaración resonó como un trueno en medio de un cielo despejado, y generó un efecto inmediato en redes sociales, donde los comentarios comenzaron a multiplicarse sin control. Todos querían entender qué significaban esas palabras, por qué había decidido decirlas ahora, y qué implicaciones tendrían en relación que tantos creían indestructible. Lo cierto es que el anuncio no solo sorprendió, sino que también encendió un debate masivo. Los seguidores que habían construido una imagen romántica en torno a ellos no podían creerlo. Muchos reaccionaron con incredulidad, otros con tristeza, y algunos incluso con enojo, porque sentían que habían sido engañados por las apariencias. La idea de que todo lo que habían visto podía ser solo una ilusión les golpeaba con fuerza y al mismo tiempo alimentaba aún más las especulaciones. El silencio previo a esta declaración se convirtió en un factor clave, porque el misterio ya rondaba a la pareja desde hace semanas, y cuando finalmente habló, lo hizo con una contundencia que no dejó lugar a dudas. Sus palabras fueron simples, pero directas, y con eso bastó para poner en movimiento a millones de personas que no dejaron de comentar y compartir el tema en cuestión de minutos. La frase "Semre no está en mi vida" se repitió como un eco interminable en titulares, publicaciones y conversaciones digitales. Cada quien le daba un matiz distinto. Unos lo interpretaban como un cierre definitivo, otros como una pista de que algo grave había ocurrido en silencio, y unos cuantos lo veían como una estrategia de marketing cuidadosamente diseñada. Lo cierto es que nadie quedó indiferente. El efecto dominó alcanzó a otras celebridades y compañeros de profesión que comenzaron a ser cuestionados sobre lo que sabían. Algunos optaron por guardar silencio, otros respondieron con evasivas y unos pocos insinuaron que ya esperaban un desenlace como este, lo cual alimentó todavía más la narrativa colectiva y el interés del público. Con cada hora que pasaba, las redes se llenaban de nuevos mensajes, teorías y comparaciones, porque todos querían tener la última palabra sobre lo que había ocurrido entre Gökberg y Semre. Y mientras tanto el propio actor parecía mantener su decisión firme, sin ofrecer más explicaciones, lo que volvía aún más valiosas sus escasas palabras. La cobertura mediática alcanzó un punto máximo cuando programas de televisión dedicaron bloques completos a analizar cada detalle de la frase, desde el tono en el que fue dicha hasta el contexto en que apareció. Los expertos en espectáculo desmenuzaban tratando de encontrar señales ocultas que pudieran ofrecer más pistas. Lo más sorprendente fue la manera en que la noticia rebasó el círculo habitual de seguidores de la pareja y se convirtió en un tema de interés general. Incluso quienes no seguían de cerca la carrera del actor se sintieron atraídos por la polémica. Y esa curiosidad masiva convirtió el asunto en tendencia global. Algunos seguidores intentaron defenderlo, afirmando que tenía derecho a poner fin a una etapa de su vida, mientras que otros criticaban la crudeza de sus palabras, diciendo que había formas más sutiles de hacer el anuncio. Sin embargo, ese contraste de opiniones no hacía más que aumentar el alcance del tema. El nombre de Semre Arda también se convirtió en epicentro de comentarios, porque todos querían saber cómo reaccionaría, si respondería directamente, si optaría por el silencio o si lanzaría un mensaje enigmático como tantas veces lo había hecho. Su ausencia de declaraciones se transformó en otro foco de intriga. La declaración de Gökberg Yildirim dejó al descubierto la enorme influencia que tienen los gestos y las palabras en la era digital, donde un simple enunciado puede desencadenar un movimiento global. Lo que ocurrió aquí fue la confirmación de que el poder de los famosos trasciende las pantallas y llega a la vida cotidiana de millones de personas. A medida que los días avanzaban, los seguidores no dejaban que el tema se enfriara. Cada publicación, cada recuerdo compartido y cada rumor alimentaba una hoguera que parecía imposible de apagar. Y en ese contexto el actor seguía firme en su postura, sin añadir ni una palabra más. Lo que más llamó la atención fue el contraste entre la frialdad de la frase y la calidez de la imagen que se había proyectado durante tanto tiempo, y esa contradicción generó aún más debate,
porque parecía imposible reconciliar ambas realidades en una sola narrativa coherente. Incluso los expertos en comunicación señalaron que esta declaración marcaría un antes y un después en la percepción pública del actor, porque era un recordatorio de que la vida personal de las celebridades puede dar giros inesperados que modifican por completo la manera en que los percibe el público. El interés mediático alcanzó niveles tan altos que incluso marcas y proyectos relacionados con ellos se vieron impactados. Algunos comenzaron a preguntarse cómo afectaría este anuncio a la imagen comercial del actor y a los proyectos que compartía con Semfre, mientras otros lo veían como una oportunidad de reposicionar su carrera en una dirección diferente. En los foros digitales, los fanáticos compartían recuerdos, fotos y videos de ambos, creando una especie de archivo colectivo que buscaba mantener viva la historia, aunque ya hubiera recibido un cierre tan drástico por parte de uno de los protagonistas. Esa nostalgia se mezclaba con la incredulidad y con la esperanza de que todavía pudiera haber un giro inesperado. El eco de la frase llegó a tal punto que incluso se convirtió en objeto de memes, canciones improvisadas y referencias culturales en Internet, lo cual demostró que había trascendido su contexto inicial y se había convertido en parte de la conversación popular, con vida propia y con fuerza para permanecer durante mucho tiempo. El tema no se agotó en un solo día, sino que se prolongó, porque cada nuevo gesto, cada aparición pública y cada declaración relacionada con ellos se interpretaba a la luz de esas palabras, y así el asunto se mantuvo vigente más allá del anuncio inicial. Muchos lo describieron como uno de los momentos más impactantes de la temporada en el mundo del espectáculo, porque no solo reveló un aspecto de la vida del actor, sino que también puso en evidencia la manera en que las redes sociales y los medios amplifican cualquier detalle hasta convertirlo en un fenómeno global. En definitiva, la frase "Semfre no está en mi vida" quedará como una de las más recordadas y analizadas en la trayectoria de Göteborg Gilderón, no solo por lo que significó en su historia personal, sino por la magnitud del impacto que generó, un recordatorio de que en el mundo de las celebridades cada palabra tiene el poder de cambiarlo todo. Y así, la noticia se transformó en un hito mediático, un evento que marcó la agenda de millones de personas, y que seguirá siendo comentado, analizado y reinterpretado por mucho tiempo, porque cuando se trata de figuras públicas de este calibre, nada pasa desapercibido, y todo adquiere una dimensión extraordinaria.